El planetario es uno de los edificios más atractivos de la historia de la arquitectura. ¿Por qué? Ubiquémonos en contexto. ¿Qué significa eso? Albert Einstein, la teoría de la relatividad, década del 10, década del 20, estaba escuchándolo a Mariano explicar todas las cosas que eran fascinantes, y en los años 20 y en los años 30, sobre todo en Alemania, con las grandes lentes, las 6 alemanas Icon, empiezan a trabajar lo que es el sector de circunferencia para empezar a entender lo que es el estudio de las estrellas. Los alemanes marcan tendencia. Después, en la década del 50, Uruguay, Latinoamérica, empiezan a tener sus planetarios. Nosotros todavía no lo teníamos. Y en la década del 50 el mundo está en la Guerra Fría, como contaba Mariano, incluso estaba todo el tema de grupos arquitectónicos como el metabolismo, el grupo Arquiran, que buscaban utopías. Acá es donde entra esto. A fines de los 50 se empieza a gestionar este edificio. ¿Cómo puede ser que Buenos Aires no tenga un planetario? Se empieza a gestionar este terreno, que este terreno, inclusive, lo sabemos, hacia 1840 había agua. Y en 1867, en este lugar, se jugó el primer partido de fútbol de Buenos Aires y el primer partido de rugby de Buenos Aires. 1867. Había una suerte de campus acá, que recién en 1950 eso se perdió. Era el Buenos Aires Fútbol Cricket. Después lo podemos charlar. Esto tiene historia. Y atrás mío estaba el Caserón de Rosas. Estaban hablando de la batalla de Caseros. Y justamente donde hoy está el monumento a los españoles, en diagonal, está el monumento también a Sarmiento, que lo hizo Rodin, el del Pensador. Ahí estaba el Caserón de Rosas. Qué bien lo dice. Este Yo lugar... le digo Rodin. Pero este lugar es fantástico por eso. Y en 1967, este arquitecto que se llamó Enrique Jan, que fue un artista plástico, hay que ser un artista plástico para hacer esto, agarró y en pocos segundos, utilizando sectores de círculo equiláteros, para eso necesitaría un pizarrón, que en otro momento lo podríamos hacer, armó toda esta estructura que se llama expresionismo formal. ¿Qué significa? Que el edificio está expresando formalmente la función que está albergando. Un planeta tiene forma de planeta y tiene que tener anillos, como por ejemplo Saturno. Claro. Además tiene que tener circulación, no tiene que tener fachada principal. Este edificio está formando parte de todo ese contexto que tiene que ver justamente con buscar algo que alude a la función que tiene que tener el edificio. Década del 60. Inclusive también acá estuvo Ray Bradbury con sus crónicas marcianas y con un montón de cosas. Entonces, estructura, contexto, lugar, arquitecto y sobre todo entender una estructura que de alguna manera tiene una gran cúpula de hormigón armado de 20 metros aproximadamente, va definiendo todo lo que sería el formalismo de este expresionismo estructural. Qué impresionante. Bárbaro, me quedé, te digo, hipnotizada con la explicación. Y ahí estamos viendo, mirá, esos planos también ahí de Gustavo abajo que están buenísimos, porque ahí también se ve la magnitud, ¿no? De lo gigante que es, de cómo, bueno, cómo contrasta también. Mirá, hay algo que a mí me fascina de chico, ¿no? Saben que mi padre es arquitecto y me traía de chico, que siempre me decía, tomá las puntas como referencia y trazá una gran esfera de punta a punta, aproximadamente tenés casi 40 metros de diámetro. Claro. Para que la gente se ubique, es casi el diámetro de la cúpula del Panteón de Roma. Claro. El Panteón de Roma, ese edificio que hizo Adriano allá por el año 128, tenía una cúpula en hormigón de 42 metros de diámetro, que no se llegó a alcanzar hasta el siglo XX ese diámetro. Si vos juntaras las patas, imagínate la cúpula del Panteón acá arriba. Ahora, esto, ¿cómo se sostiene esa cúpula? Todo eso está formando parte de un análisis geométrico que hizo el arquitecto a partir del triángulo equilátero. Ajá. Hay toda una magia porque es la forma indeformable por excelencia, por los ángulos y demás, y utilizando el hormigón armado. El hormigón armado es toda una estructura ideal para poder generar este tipo de espacialidad. Esta escalera central en forma helicoide es como si fuese una espina dorsal en todo el conjunto. Claro. Y la espina dorsal está en el punto más alto de lo que sería la cúpula. Claro. Por fuera es de hormigón armado. Pero esta escalera que nosotros vemos acá en el medio, ¿es un sostén? ¿Es una estructura de sostén? ¿O? No es una estructura de sostén, pero colabora en la estabilidad del edificio. Claro. El edificio está armado con toda una serie de arcos y estructuras de hormigón armado. El hormigón armado trabaja a la compresión y a la flexión. Claro. El hormigón te ayuda. Claro. Y esto actúa como una pequeña espina dorsal. Si esto lo tiraras abajo, no se cae.
pero afectás el resultado final de la estabilidad. Bien. Qué increíble. Y además, la verdad, hoy lo voy a felicitar. Gracias. ¿Cómo sabe Se ve que vino hoy, allá en la previa lo veía que estaba mejor que nunca. Muy inspirado. Era superlativo. Muy inspirado. Le tapo la luz, no sé cómo. No pasa nada. No pasa nada, ¿no? Pero hoy tiene el peinado nuevo. Hoy tengo peinado nuevo. Hoy estoy peinada. ¿Se va a quedar o no? Vamos a seguir. ¿Se va a quedar hasta el final del programa? Sí, nos quedamos, sí. En el próximo se queda porque tengo más preguntas hoy. Anótelas ahí todas juntitas. Sí, las tengo acá en la mente. Y antes del cierre del programa le metemos una ráfaga final. Me parece fantástico. Gracias, Muy bien. Un placer.